Gusto, señor profesor Torrelemos, Arrigo, con mucho gusto, Francisco Liguori, arquitecto Cruces, y Pedro Bruch, mucho gusto, buenos días. ¿Quedó algo, Carlos? No propiamente del programa realizado la semana pasada, sino de nuestro amigo, el licenciado José Luis Caballero, a quien saludamos con mucho cariño. Tiene el problema de la palabra atingencia y nos pedía que la comentáramos, especialmente porque en tu idiolecto, ¿verdad? Está implícita. Bueno, el pequeño Larousse, por ejemplo, sí registra atingencia como conexión, relación y desde luego como americanismo. La academia no reproduce atingencia, sino solo atingente, con el sentido de tocante o perteneciente. Tocante. Lo que es significativo es que en el diccionario de mexicanismos de Santa María aparece como primera acepción de atingencia tino, acierto, que es en el sentido en el que he escuchado que lo puedes aplicar. Es decir, no tuve la atingencia para realizar tal cosa, etc. Y solo en segundo término, relación o conexión. Registra también como mexicanismos atingido, acertado, atinado, atingir, atinar, acertar. ¿Y como sinónimo de contingencia no puede ser? No, no. Tiene la misma raíz, en mi criterio, desde luego, lo que toca a. La contingencia es lo que toca, lo que corresponde o no corresponde. Tanger es tocar algo más. Es el verbo tango tactum, de donde viene tangente y tacto. Y donde viene tango, seguramente. ¿Quién sabe? Si en Argentina... Tal vez no. Contingente también tiene la idea de un grupo en los desfiles, etc. En ese sentido, lo que significa es lo que corresponde a, es decir, cada agrupación que manda. corresponden a. Sí, exactamente. O que toca una cosa con otra. Es lo que tú el otro día hablabas, la cuestión de módulos, ¿verdad? Todo lo que está arreglado de manera que pueda corresponderse, como acaba de decir él, corresponderse, viene siendo contingente. ¿Concatenarse es lo mismo? Bueno, No, concatenarse es ya así, mientras que esto es así. Las Es decir, partes de un todo que van juntas, Eso es. ¿Esos son son contingentes? Muy bien. que se tocan una con la otra. Eso es lo atingente. Tocará. Sí. Algo tan Dirigirse a, es decir, Sí. ocuparse de. Tactus sum es el supino. No, el supino es tactum. 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 Tango tactum. De ahí viene la palabra táctil, intangible. Táctil que puede tocarse, intangible que no puede tocarse. Médicamente un tacto es lo que es.
viene de tocar, ¿verdad? Sí, es el sentido del tacto que nos permite entrar en el... No hay que confundirlo con taxia, que esa es del griego, que significa orden, disposición. Sí, muy bien. Bueno, pues entonces Pedro Bruch es tan amable. Bueno, hoy es 22 de febrero de 1986. Es onomástico de Pascasio, que viene del hebreo Pesach, pasaje, Pascua. Entonces Pascasio es tocayo de Pascual. También es onomástico de Matusalem, el hombre del dardo, que es tocayo de Belisario, de Velos, flecha. Los dos son de, ¿cómo se llama? Uno flecha y el otro dardo, son semitocayos. Finalmente es onomástico de Venancio, de Vená es el cazador. La raíz indoeuropea es ven, deseo, y ahí Venus, el amor, el deseo. Venerar, venéreo, también por las energías venéreas son De Venus. sí. Veneno, que originalmente era un filtro de amor. Véneto, los bien amados, de ahí la vía Véneto en Roma. Venado, que es el animal más deseado por los cazadores, y da en sánscrito vana, que es bosque. Ahora, la sandalia en la nobleza y sentimientos de cierto tipo de gases. Meditaba Mumón sobre la estructura de un libro especialmente escrito para quienes no ven la televisión y no leen los periódicos, mientras daba los últimos toques a un cepillo diseñado para quitarle los pelos a otros cepillos. En eso llegó su discípulo favorito, número 57.899, quien al verlo exclamó: maestro, ¿cómo se distinguen las autoridades competentes de las autoridades incompetentes? Ayer conocí a un causante menor que anhelaba ser causante mayor. ¿Qué debo aconsejarle? ¿En qué se distingue el gas doméstico del gas silvestre? ¿Por qué se recalienta mi frigorífico en los momentos más inoportunos? ¿Cuáles son más caros, los partos sin dolor o los partos con dolor? Como respuesta, Mumón se quitó una sandalia y la puso en el bote de la basura. Ahora, esta es la gran pregunta del millón de dongs vietnamitas de Vietnam del Norte. En esta ocasión se trata de conjuntos, cosas o personas donde uno está fuera del lugar, uno no corresponde al grupo. Por ejemplo, cachalote, ballena, orca, delfín, tiburón, foca, dugongo. Tiburón está fuera, porque el tiburón no es mamífero. Sí. África, América, Australia, Antártida, Europa. Europa. No. Antártida. No, todos son continentes. Australia, hombre, no. Es Oceanía. Porque no empieza Es con que A. Europa no es un continente. No empieza con A, dice. Fíjate, África, América, Australia, Antártida y Europa. Europa. Sería continentes Eurasia. Eurasia. Pero hay varias No, cosas. ya lo dijo el maestro, Europa comienza con A y todos los que dijiste comienzan con A. También. Ahora es que Australia... La cosa no es es que Europa no es... Oceanía. que Europa sería un subcontinente de Eurasia. Es Eurasia, el continente Pero Eurasia. no es un... Pues en ese caso también África, porque Sí, el Eurasia continente era el africano. viejo continente y eran las tres partes. Bueno, Sí, pero ahí hay división, ahí. Ya hay Mira, un por el canal de continente es Suez, una ya. isla grandota, ¿no? Seguro. Y Europa no es una isla grandota. Es un chipote de un continente. síguele. Bueno, Swift, Stevenson, Shakespeare, Wilde, Shaw y Joyce. ¿Cuál está fuera del lugar? Swift, El que no Stevenson, es irlandés. Swift, Stevenson, Shakespeare, Wilde, Shaw y Joyce. Es el que está Claro, fuera del lugar. porque es inglés. La URSS, Checoslovaquia, Polonia, Bulgaria y Grecia. Grecia no Grecia. es... No es. De No es socialista. satélite. No está No, del es otro lado desde de la el lenguaje. Ah, todos hablan. Eslavo. Si son eslavos, No, eslavo. y el otro es Sí, heleno. está muy obvio. heleno. Mosca, abeja, saltamontes, araña y avispa. El saltamontes, No, porque es el ortóptero. Las otras son dípteros. La mosca está fuera. no, Claro. la araña. Pues esa no es insecto, Es claro. arácnido, es porque arácnido. insecto. Portugal, Italia, Rumania, Andorra, Alemania y Francia. Alemania, que no tiene lengua latina. Bueno, sí. Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Chopin y Brahms. El que no sea alemán. A ver, Chopin. Chopin es polaco. Pero no es por, Es porque es por nacionalidad, romántico. sino por el tipo de música que hacían. Es por clásico. Porque esto, Chopin es romántico, Beethoven también. no, es que Chopin escribió casi para puro piano y Chopin ellos no es escribieron para... romántico. Piano. Pero Beethoven es clásico. No, es Chopin. Beethoven también es romántico. Bueno, es que Beethoven Haydn tiene es parte clásico. clásica, parte. La idea es que el único especialista en piano de todos estos es Chopin. Es Mozart.
No, Sí, está Mozart traidito, estudió para pues. todo. También tocaba muy bien. No, pero piano. tocaba Es el una piano. cáscara de plata. Está muy raro. Pues. A ver, ajedrez, damas, bagamón, damas chinas y dominó. ¿Cuál se sale? El dominó, porque no se juega en tablero. Muy bien. Onetti, Fittipaldi, Bonetto y Fangio. Banjo. Banjo. Onetti, Fittipaldi, Bonetto y Fangio. Onetti. Onetti, porque Onetti sí es Cayeron en la trampa. Es conductor de carro. Sí. Bueno, ya la frase es, cuando te acostumbras al pesimismo, esto puede ser tan agradable como el optimismo. obvio. Está bien. Atinente. Atinente y atingente es exactamente lo mismo. La academia registra los dos y transmite de uno a otro. Y hay atinente. Sí, Sí, lo sí, atinente es lo atingente. Lo que toca. ¿Qué encontró por ahí, Leonor, si está Ah, enamorado? pues ayer encontré una burrada. Del verbo abstenerse, como del verbo tener, el pretérito será con de vaca. No abstuvo, sino se abstuvo. Tener tuvo, retener retuvo, obtener obtuvo. Pues abstenerse también obtuvo. Pero lo vi en letras de este tamaño y claro, esa B alta es horrible, ¿no? Por favor, que tengan cuidado. Ahora, yo estoy reprochando un poco cuando dicen mide más de un 1.80 metros. Si solo es uno, deberían poner metro, pero siempre ponen metros en plural. Inclusive lo he visto cuando dicen 0.23, van a ser centímetros, ¿verdad? Pero 0.23 metros, si ni siquiera hay un metro, porque lo ponen en plural, con eso no estoy conforme. Bueno. He leído el otro día, un desayuno fue invitado por fulano. Si ustedes me miran, yo soy mirada. Si ustedes me escuchan, yo soy escuchada. Si ustedes me invitan, yo soy o he sido invitada. Pero si el desayuno, si dice invita un desayuno, entonces el desayuno es el invitado. No, yo creo que hay que invitar a un desayuno a fulano. Entonces fulano será el invitado. Que tengan cuidado, aunque lo lean, está muy mal dicho, ¿no? Aunque lo encuentren. Luego encuentro esto, Mitterrand urge a las potencias. Yo creo que sería mejor decir insta, Claro. ¿verdad? En vez de urge. Porque me urge tener dinero, por ejemplo, algo que es urgente, pero que yo urja con J. Es que está tomado en el sentido Urgir es estrictamente latino. empujar. Urgir es empapar. Empujar. Caritas Christi urgenos, Nos empuja, invádenos, nos apremia, nos conmina. No. empuja, apremia, impulsa, avienta. Sigo creyendo que es más correcto insta, Sí, también. ¿verdad? porque Porque eso de que un sí, estar presidente allí imponga siempre. a los demás a la... ¿verdad? No está muy bueno. No, agilízanos. No. Urge. No Nos es algo empuja, más, nos no da apremia. Bueno. Hasta fomenta quizás. Sí. Bueno, sale lo que es un unimembre y cuáles son los bimembres. Esa es gramática pura. Enunciados bimembres. El amigo Bueno, en la actualidad se considera enunciado bimembre el que tiene los dos miembros tradicionales que antes se quedaban incluidos en el concepto de oración, es decir, tiene sujeto y predicado. En caso de que no haya sujeto y predicado, o no haya predicado, sino solamente sujeto, ese es un enunciado unimembre, o en algunas otras variantes. Por ejemplo, si simplemente se dice el hombre valioso, eso es un enunciado unimembre porque fue puro sujeto, digamos. No se dice nada de eso. Sujeto y el calificativo. Y hay calificativo y puede ser el sujeto larguísimo, el hombre valioso de los alrededores, así de largo es puro sujeto. Es decir, no hay ningún núcleo verbal, no hay una acción representada por el verbo, conjugado. En cambio, si se dice el hombre valioso llegó tarde, etcétera, ya con eso es bimembre porque tiene dos miembros, sujeto y predicado. El puro núcleo verbal, el verbo conjugado, ya es bimembre, sí, nada más que el sujeto es tácito o morfológico, como se dice Por hoy. elisión. Es decir, llegó. El puro verbo llegó tiene sujeto, él y la propia Y acción. por ejemplo, llegó borracho, el borracho. Es simplemente un hiperbatón porque es el borracho, llegó borracho. Sí, pero borracho tiene el Ah, no, sustantivo claro. y calificativo al mismo tiempo. no. Pues entonces, Además, sujeto, palabra. verbo y complemento. Sí, No pero importa, además ese ya es allí, bimembre. además Adiós allí también es hay dos bimembre, ¿verdad? connotaciones de borracho. Porque Caramba. el borracho puede llegar no borracho. Claro. Ese es el asunto. Y decir llegó borracho el borracho, es decir, ahora sí. cómo es lo que era borracho y cómo estaba. Claro. Ese es el Es asunto. un Es la sujeto ventaja. y un calificativo, Es ¿verdad? la ventaja que tiene el español de tener el verbo ser y estar. ¿Verdad? El que es borracho puede no llegar borracho.
pero el que está borracho puede no ser borracho. Bueno, ¿estás insinuando algo? ¿Perdón? ¿Estás insinuando algo? En la nomenclatura Alguien se pone antigua, a la unimembre se le llamaba frase. Ya bimembre, oración. Ah, pues ahí está, eso yo sí lo entiendo. Es la nomenclatura tradicional, la otra es moderna. Claro. Oración cuando tiene verbo. Cuando hay un verbo en modo personal. Frase cuando no lo hay. Cuando es una serie de palabras relacionadas entre sí, pero sin verbo en modo personal. En forma Y hasta personal. una sola palabra, cuidado, eso es un enunciado unimembre. Es una frase. Esa es Se una llamaría oración. una- Bueno, digo, es frase. Pero Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para Trabajadores del Estado, frase, Frase. porque no tiene verbo. O Entonces enunciado dicen, unimembre. fue clausurado el instituto tal y tal. Oración. Oración, porque ya se quitó el instituto. Bueno, pero también entonces la sabía de ablativo absoluto, porque por está el ejemplo. verbo. De muchas especies. El verbo. Está el verbo. Bueno, En modo personal. ¿qué es una falacia? Exacto, un engaño, una mentira. Una mentira. Viene de Falax, falacis, falso. La misma raíz Una de falso. falsedad es la mejor traducción. nada que ver la palabra con fálico, ¿va? No, muy diferente. Es lógica, sofisma, es una falacia. Fálico tiene que ver con falange y demás, desde luego, phalanx en griego, que significa rodillo. Originalmente la falange es un grupo en el ejército, y después de esto, por ejemplo, las falanges españolas ya son Vanguardia. agrupaciones, etcétera. Bien. El significado de la palabra crisis. ¿Y de dónde? Es griego, ¿verdad? Sí, claro. Griega. Tiene la raíz cri que significa separación. La misma de crítica. Es exactamente lo mismo que cuando tú separas, por ejemplo, en el caso Análisis, por lo contrario de análisis sería... ¿Crisis? ¿verdad? Sí, no. Ustedes hacen hematocrisis, es separar todas las partes que tiene la sangre, ¿verdad? Entonces, el juzgar una cosa implica el discernirla. Ese es precisamente el discernimiento. sentido de crisis, cerner Eso. o cernir. Cernir, ¿no? Sí, El cerner o verbo- cernir, cualquiera de los Y dos. discio viene de separar y cortar, Sí, ¿verdad? exacto. Discernir es del verbo cortar. Cerno, cerni, cernere. Crevi, cretum. Separar, dividir. Exacto. Exacto. ¿Sí? Pero crisis es de origen griego. Sí. Significa la acción de juzgar, de separar lo bueno de lo malo, lo verdadero de lo falso. Por eso se toma el punto en que hay que ir o a la derecha o a la izquierda, al bien o hacia el mal. En el siglo Se hace la XVII, crisis o se resuelve la crisis con Sí. criterio. Criterio. Es precisamente. Sí, sí. Entonces, hay que discernir. Hasta el siglo XVII o principios del XVIII se usaba siempre crisis como un helenismo que equivale a lo que actualmente llamamos crítica. Por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz hizo una crítica al sermón del padre Vieira y le llamó crisis de un sermón. Porque juicio. crisis se usaba como juicio, como discernimiento sobre un sermón. Posteriormente fueron los escritores de la Ilustración del siglo de las luces francés los que hicieron ya la palabra crisis, dándole otra acepción que ahora usamos mucho como exacerbación de contradicciones, ¿verdad? La exacerbación de contradicciones. Creo que, y eso lo dice Mejía Valera en un artículo último, fue San Simón, el conde de San Simón, el que aplicó la palabra crisis como ya un fenómeno social y económico. Bien, pues yo me sentiría mal. Bueno, ¿qué es un fiasco, señor profesor? Un fiasco, pues es un fracaso. Y proviene de... Probablemente del italiano. Sí. Sí, proviene del italiano. hacer. Indiscutiblemente. de Sí, algo del incluso verbo hasta ser, ¿verdad? apellido hay apellido fiasco. Que había un fabricante, es que hacen de Murano,
Esos son frascos. Por eso, hacía figuras, hacía unas figuritas, ¿no? Cuando le salía mal una, significa frasco. cuando le salía mal una figura, lo tiraba y de ahí se hacían frascos. Entonces, un fiasco era una figurita mal hecha. Entonces lo aventaba donde se hacían los vasos. Etimológicamente, Es una de las fiasco historias. es sinónimo de frasco. Pero esa es la historia, pues. Viene por vaso también. Aún más, en francés conserva la L que sustituye, y se dice Fallito. flaco, flaco, Fallito. Flacón. Ah, flacón es un botecito de Un cristal. flacón de parfum, por Ah, oui, ejemplo. voilà. Un flacón. Bueno, Petit flacón, ah, pues. Colegiar y colegir son dos cosas, Claro. muy diferentes, maestro. aunque las raíces son muy parecidas. ¿no? Colegio es Conjunto. colegio, colección, colecta y colector son la misma. El verbo lego, lectum, tomar. Y la preposición cum, reunir. Un colegio se llama colegio porque ahí se reúnen, no solo alumnos, porque hay colegios de quienes no son alumnos. Colegio. Colección, colecta, colector, es la misma cosa. Ahora, Mientras que- colegir exacto. es la Sígale. misma etimología. La etimología es la misma, porque se colige una cosa con otra. Juntar varias cosas Se y refiere hacer a... una síntesis. Colegir, deducir, intuir y deducir. Y son- educir. Educir también, sacar. Sí, claro. para afuera, ¿verdad? Sí, sí. Ex, de dentro hacia afuera. Sí, yo Todo digo, significa... Intuir también. Todo Lo significa contrario. pensar una De cosa. fuera hacia adentro. Intuir. Es como Intus, ire. inducir también. Sí, La intuir. inducción, la educción, La la intuición deducción. no es producto de un pensamiento. Es sino- la operación propia del ángel que nosotros no tenemos. Ah, eso también está por discutirse. Intuyo que no es cierto. ¿Cuál es la operación propia del La ángel? intuición, un ángel no puede estudiar porque con un solo acto lo comprende todo, También un perro intuye no ve y deduce. como nosotros vemos. Y deduce. La comparación es esta. El entendimiento humano es el entendimiento angélico como el ciego al vidente. Un ciego para darse cuenta cómo es este estudio tiene que ir tentando y llega a tener un concepto muy incompleto. Una persona de vista normal en un acto ve cómo es el estudio. Así somos nosotros. Para estudiar vamos paso a paso, poco a poco. Y nuestro conocimiento final es incompleto. Y un ángel. Un ángel con un solo acto intelectual lo comprende todo. Yo diría, en sustitución del ángel, diría la mujer. Sí. No dijo destroza todo, nomás dijo intuye. Hola. Se aprovechan de que estoy solita, ¿verdad? Bueno, acabo de decir un... Tú sí, pero... y Pilser, ¿qué es? Y Pilser no significa nada, ¿verdad? ¿Qué? H-I-P-I-L-C-E-R, no sabemos lo que es. A ver, H-I, ¿qué? ¿Cómo es la sigla? H-I-P-I-L-C-R. Pues diga usted más o menos como de qué es. Bueno, felicidades por las entrevistas. Gazné, ¿qué es el gazné? ¿Es para la garganta? Es bufanda. Bufanda. Es un galicismo de ¿Verdad, cachné, Francia? supongo, ¿verdad? En francés on dit le gazné, En ¿no? francés, cachné. Tapa nariz. Cachné es la bufanda con la Cachné. no, tapabocas Nada dicen de en España. cachemir, ¿verdad? En España No, no, dicen no. tapabocas, en francés dicen tapanariz, cachné. En francés dice cache-nez, ocultador de nariz. Sí. El español lo oyó mal y dice el gazné. Bueno, En pues de España ahí no viene. se dice, yo nunca De lo he ahí oído en viene. España. En España decimos gazné. tapabocas. No, pero aquí se usó mucho. A fines del siglo pasado y principios de este. Usa Es un influencia gazné, francesa. es nostalgia pura. Claro. Es un Bueno, claro. Un pero, tápalo, un mira, tápalo. el hecho mismo de que estés diciendo que es nostalgia quiere decir que se usó. No, pero un Pretérito. gazné. Bueno, Es aquí que es se en cuestión, banderillas yo se usa creo un que es gazné. cuestión de clima inclusive. En España es tapabocas, pero como en Francia hace más frío, se suben más la bufanda y tapan la nariz. Yo creo que eso es cuestión Pero- de... Me remito al testimonio de la juventud. Sí, ya Es me- verdad que en la actualidad se entiende por gazné un tipo de bufanda que ni siquiera tapa la boca No, ni claro. la nariz, sino simplemente adorna. Exacto. Y además, Es lo maestro, que hoy creo que está la diferencia en los materiales. Generalmente un material ligero, que puede Exacto, ser que de satinado, es seda, el gazné. etcétera, Y los de lana, pues la bufanda. Hoy lo Claro. importante es que lo tomaron, lo más lo oyeron por aquí. Si no fue en España, Cachné. pues sí, los soldados que vinieron se tenían un cachné y aquí hoy Es tienes muy el explicable. gazné. Cuando se copia una palabra extraña, Sí. se castellaniza, se le da sonido. Lo que siempre hace mucho que no cuento, que en la revolución, después de que venían los muertos, había familias muy pobres Tapas el gafnar. que venían a sacarle las cosas a los muertos en la revolución ¿Qué dices? y los cultos de mi pueblo les llamaban los Thenardier. ¿Los qué? Thenardier.
¿Thenardíes? Dice, esa familia, el papá era Thenardier y la otra familia tiene un hijo que se volvió Thenardier y el otro se volvió también Thenardier, porque yo no lo he leído todo, más que por pedazos. En Los Miserables de Víctor Hugo, Sí, la familia Thenardier se encargaba de saquear a los muertos. Sí, son la Sí, ladronzuela. sí, eran la familia de la chavita. Lo bonito, ¿no? Sí, no, Entonces yo bueno, decía, sí. oye, La papá, familia ¿qué de- quiere decir el padre Thenardier? de Gavroche, Pues el claro. Thenardier es su oficio, se dedican a eso. Pero ¿eso qué? ¿Y por qué se llama Thenardier? ¿Quién sabe? Así decía el abuelo Era le de la decía a los familia. Thenardier. Sí, sí. Vaya. Como el pardeo. Jorge, volviendo a lo del Gasnet, creo que sigue siendo usual. El cuerpo de guardias presidenciales precisamente lleva algo en el cuello. ¿Ese es un Gasnet? Sí, es un material. Estamos viendo aquí con Carlos, pues podría ser de gaznate también, que se tapa el gaznate, aunque es un poquito, no es ¿Cómo una, se llama esto de aquí? La manzana, ¿no? sí, ¿Y la cómo se nuez, dice manzana en francés? la pomme d'Adam, O nuez. la nuez, en español, en Gasnet. España dicen la nuez realmente. Nuez. Cuando Bueno, dicen la manzana de Adán, Francisco Ligori, ¿estamos listos? Muy bien. Sinónimo de enfrentamiento, pero sí de comprensión recíproca, el presidente Miguel de la Madrid anunció anoche un replanteamiento acerca del pago de la deuda externa, dando otras precisiones. Precisiones y replanteamientos. Con muy serenas razones, reconoció el presidente que la crisis hace urgente plantear nuevas condiciones e hizo firmes precisiones sobre el camino a seguir, porque vamos a vivir solo con lo que tenemos, pero no permitiremos nos rijan el porvenir. Queremos todo pagar, pero las adversidades y las malas voluntades no nos dejan respirar, y por ello hay que ajustar el pago en lo compatible con la realidad tangible y el acuerdo replantear, porque nadie puede estar obligado a lo imposible. Qué bien. Recordarás, Jorge, que usted dijo el año pasado aquí, ¿no? Sí, en este programa, que nadie puede estar obligado a lo Sí, tú lo imposible. dijiste. Ayer, en la mañana, más bien al mediodía, el presidente de la República hizo entrega del Premio Internacional Alfonso Reyes en Los Pinos al escritor mexicano Octavio Paz, quien hizo algunas declaraciones muy bien hechas. Dijo, entre otras cosas, Paz, que debe el hombre elegir entre el poder o escribir, que es un dilema veraz, pero él ha sido capaz de ese dilema romper, pues Paz ha llegado a ser tan grande en nuestra cultura que ha logrado un gran poder, el de su literatura. Griselda Álvarez, la brillante escritora, maestra, licenciada en letras y exgobernadora del estado de Colima, fue designada directora del Museo Nacional de Arte. Para bien de la nación, el Museo Nacional de Arte, que es el MUNAL, tiene nueva dirección. Mejor administración tendrá el MUNAL desde ahora, pues Griselda, gran señora en política y poesía, ha sido con gran maestría maestra y gobernadora. Es un museo, el MUNAL, de arte, y esta expresión no admite limitación, pues su ámbito es general. Ajena a pugna gremial es Griselda, y su actuación será del arte en función, obra a ser creadora y crítica, todo con sana política y buena administración. Pues un saludo afectuoso a doña Griselda, hombre. Qué hermosa señora, ¿verdad? Maravillosa mujer. ¿Eh? Qué hermoso museo, por cierto, el Munal es excepcional. Bueno, Se ha pues hay que ver. cuestionado un poco su nombramiento porque se ha dicho que no tiene, pues que no está dentro del gremio de Que no es de la cultura, mafia, escultura. que no es de lo usual. Eso es de acuerdo. Pero en primer lugar, pues lo que se necesita ahí es buena administración, ¿no? Además, Griselda es una mujer muy enterada, muy culta y muy buena administradora, que es lo que se necesita ahí. Porque el Munal parece una cosa muerta y ella lo va a revivir. Bien. La palabra musual que quieren los españoles que se utilice me parece bastante horrible, ¿no? Lo relativo al museo, Sí. usual. ¿Usual? El sufijo al que da la idea de relativo correspondiente a, pero como cambia. manual. Pero ahí, Pero como es suena museo, museo sería museal, ¿verdad? Museológico, pues por eso O tendremos- museológico, sí. Hombre,
Pero no Yo se creo que puede la decir academia musal. tiene razón, ni quito ni pongo, está bastante... Anda mal. Musal sería lo relativo a la musa, ¿verdad? Bueno, esto... Aunque esto museo fue- desde luego tiene que ver con musas, pero es el recinto de las Pero el musas. uso, El de recinto de uso las musas, decimos sí. usual. Pero de todas Eso maneras, era. bueno, ya está. Y no era, primitivamente el museo era un instituto de investigación, Bueno, no de demostración nada más. ya está. Bueno, y pues, ¿por qué poner musual si tenemos museológico? Es un premio que otorga la Academia de la Investigación Científica de Michoacán. Y el motivo es la defensa del idioma, según... No, el motivo es más bien toda la investigación de tipo idiomático, no solamente sobre la defensa del idioma, sino el estudio del idioma mismo, en el sentido de cómo enseñar la lengua nacional, ¿verdad? De qué papel ha tenido el español en la historia de México, desde tiempos, digamos, de la independencia, ¿verdad? Hasta pues Vasconcelos y Carlos Pellicer y todo eso, ¿verdad? Y también algunos aspectos, por ejemplo, de actitud ante el neologismo, ¿verdad? Y la parte de defensa que implicaría, desde luego, lo que en el sentido lingüístico constituye la penetración cultural. Qué bueno. Sí, que qué te bueno. ponga la bien bomba. Sí, que te ponga la bien bomba. Arrigo, maestro. Me emociona como si a mí me hubieran dado. Lo sé, Es lo mejor. lo sé porque llevamos... porque además también se habló de los 15 años que tenemos juntos, ¿eh? Ya, Leonor, muchas gracias. Muchas gracias. Y aquí mandó un artículo que estuvo aquí y dice, ya les conté que intervine 3 veces en programas de televisión en México. La primera en Televisa y etcétera. Al volver a Ciudad de México el viernes día 10 me avisan que al día siguiente me presenten en Imevisión Canal 13 para el programa de Jorge Saldaña en directo. No tenía ni la más remota idea de qué clase de programa se trataba. Salto, llegué al estudio enormemente grande, con gran barullo de gentes, pues en el programa anterior intervenían muchas personas. Me acerqué a la derecha, zona más tranquila, me identifiqué y comencé a saludar discretamente a los que por allí estaban. Me enteré entonces de que eran mis compañeros de programa. Me dijeron que, les pregunté de qué iba la cosa, me dijeron que era un programa cultural muy vivo que se titulaba Sopa de Letras y que enseguida lo comprobaría personalmente. No me dieron más explicaciones, pues no era el momento oportuno y ya que faltaban pocos minutos para empezar. Una de las personas que saludé, participante del programa, me dijo que se llamaba Leonor Tejada con el Pelayo y Ramírez de la Piscina, etcétera. Y era de Ábalos, La Rioja. Comencé a hablarle del origen de sus apellidos riojanos, pero no pude extenderme, pues enseguida apareció el director del programa, Jorge Saldaña. Me colocó a mí en medio de los demás participantes, unos 12, y comenzó la sesión. Al llegar mi turno, con toda normalidad, digo que me gustaría proseguir explicando a mi compañía de programa, Leonor, que por sus apellidos tenía derecho, etcétera, etcétera, y todo eso, ¿no? El éxito fue todo. El tema le gusta a Saldaña y me ruega que amplíe noticias tan interesantes, lo que hago con mucho gusto. Por lo que sin darnos cuenta nos metemos de lleno en la historia de La Rioja. El éxito fue total, Saldaña me dijo que volviera al programa cuantos sábados estuviera en México. Solo me quedaba otro más, el día 18 que volví. Efectivamente hablé entre otras cosas del origen de San Millán de la Cogolla, de la lengua española escrita. Doña Leonor me llevó 2 libros originales suyos, etcétera, etcétera. Está visto que con La Rioja se puede viajar por todo el mundo. Y me pone una carta muy amable diciéndome que cuando llegue allí, qué tal y qué cual. ¿Lo invita? Ese es el chisme. A echar unos Pues está muy bien. Chisme simpático. El artículo que les he leído salió en un periódico riojano en el que colabora el padre Abad. Allá hay vino de Rioja, por lo menos. Ahí es el de la cuna. Fíjate Es que... la cuna y se ofrece a pasearme por Rioja Bien, cuando llego por acá. gracias, Leonor. A la tecla de retroceso en una máquina se le puede llamar retrocesor. Pues si el sufijo or indica agente, el que hace el retroceso. Está bien. ¿Se puede decir que algo es importantemente? ¿Que algo es? No. De una manera... No, importantemente es adverbio, importante es adjetivo. Sí que algo es importante, sí, pero que se puede hacer algo de forma importante, pues eso sí. Vaya, importantemente debe modificar a un verbo, ¿verdad? Pero a un Figuró sujeto, importantemente en tal época. a un sustantivo no lo puede modificar. Bueno.
Miguel Fernández que no se halló cortante, pues es que no se puede. En de serio. bachillerato y que No le sirvió conocía para estos nada. términos, ¿no? Ujú. Entonces le dije, mire, yo estoy pensando en hacer algo para facilitar un poco a la gente que no sabe eso, sobre todo cuando los niños llegan a casa y preguntan, y eso que le había sucedido, su hijo había llegado a casa y no sabía Bien. lo que era. Entonces se me ocurrió facilitar este tipo de trabajo, pero también hacerlo para secretarias, para personas que necesitan poder expresarse. Aquí hay toda una especie... todo un catálogo de palabras con H, con Z o con S o con C, SC. para que se sepa. A veces saben que hay una H, pero no saben dónde está, ¿no? Entonces, Como en ¿dónde se Cuauhtémoc. pone? Sí, exactamente. Y está está después de bastante la fácil de y Cuautla consultar. no tiene H. Están los verbos también conjugados. Y hay un poquitín de... TH, ¿verdad? Hay un poquito de lingüística elementarísima para padres de familia. Bien, y ahí está un hermoso anuncio que ya hizo doña Leonor, que dice, como se lo cuenta a su servidor, en Sopa de Letras, Leonor Tejada dice, qué fácil es la gramática, y ojalá lo venda mucho y tenga mucho éxito. Ojalá. ¿Eh? No es un libro de gramática, es para ayudar a la Bien. gramática. Bueno, la señora Lourdes Pichardo quiere venir, no sé a qué, al programa, a las 11 los sábados, con mucho gusto, señora. Que se ve ahí polledrilo, ¿qué es el polledrilo? ¿Qué es? Es una mezcla de gallina y cocodrilo. ¿Y ahí lo hicieron con la computadora? Sí. ¿Y qué significa tú eso? Me salió bonito. No sé, es un símbolo. Bueno, está A bien. mí me habría gustado más un cuerpo de pollo Sí, la otra mitad, con ¿verdad? su cara de cocodrilo. con su cabeza de cocodrilo. Es una variante del coquipollo. Por eso, está bien. Así son esos muchachos que no les extrañen, tienen ciertas ideas y ya, pues, ¿quién se las va a quitar? Toda la vida de Santa Emilio, ¿verdad? Mesoamérica, digo, ¿te gusta el término? Pues a mí no me disgusta, me parece un término que no sé si inventado o algo así, los antropólogos, porque los antropólogos sí, les ha sido cómodo, tanto desde el punto de vista etnográfico como geográfico, encontrar esa... Y tiene analogía, por ejemplo, con Mesopotamia, que es exactamente a la mitad de los ríos. A la mitad de Mesopotamia, en a la medio, mitad de los ríos. intermedio. Solo que Mesopotamia sí son de estos términos griegos, y en este caso mesoamericano. Es más semejante por el con la problema de palabra América. Mesoriente, que Exacto, también se usa mucho. Está bien. El Oriente Medio. Exacto. Y hay una Mesopotamia, pero en Sudamérica, por allá por no, un poco más abajo. Se adoptó esto, Jorge, para, digamos, unificar una serie de culturas que coincidieron en su medio ambiente y en muchos aspectos, que va de una línea imaginaria del centro de la República, aproximadamente de Zacatecas o Aguascalientes, y termina en Nicaragua. Eso Bien, es señor. Mesoamérica. ¿Cuál es el origen etimológico de adjetivo ad a un ladito de? Junto a. La preposición ad significa a, hacia, junto a. Y el verbo yacio, yactum, lanzar. Lanzado, echado, puesto, junto a. Porque el adjetivo siempre debe ir junto a un sustantivo. Si no va referido, añadido o modificando, como se le dice ahora, a un sustantivo, no vale nada. Si decimos 7, ¿7 qué? No, 7, no dijimos nada. Negro, pero ¿negro qué? Y desde No luego, decimos a qué se refiere, no dijimos nada. y sustantivo, desde luego, lo sustancial, la sustancia, precisamente porque se refiere al nombre de las cosas en general. Sí, Es lo que soporta, ¿verdad? todo esto, esa nomenclatura se deriva de la cosa aristotélica, ¿verdad? De sustancia y Sin duda. accidente. Sustancia y accidente, lo que está debajo es la sustancia y la Exacto. apariencia es el accidente. Exacto. Significante. ¿Qué es lo Se significante? compara, perdón, lo que pasa es que se compara con significado. Un signo lingüístico que hoy se llama morfema tiene tanto significante como significado. Significado es el mensaje, digamos, psicológico implícito en él. Y significante es la forma física, ya sea fonética, en el caso de lo oral, o escrita, un elemento gráfico. El cuerpo físico, es decir, house o house en inglés y casa en español, tienen dos significantes distintos, pero un mismo significado.
el de una habitación, etcétera, etcétera, que es la casa. Eso lo distingue muy bien El Ferdinand de significante es Saussure. H-O-U-S-E y C-A-S-A en En mi español. tiempo se decía, se escriben diferente. Sí, eso es decir, porque se escriben diferentes los dos y son tienen el mismo significado, tienen dos significantes distintos, pero un solo significado. Mira, eso se ha llegado a complicar de tal manera que el otro día me preguntaron en un desayuno, oye, ¿qué cosa es émico? ¿Qué? Émico en oposición a ético. Bueno, pues, francamente, así de buenas a primeras no lo resolví, pero efectivamente, lo fonémico se refiere al fonema, o sea, al significado, o sea, lo que tiene, lo que, es decir, es semántico, mientras que lo fonético es meramente auditivo, lo que suena. es significante. Entonces, lo fonémico es lo significado, lo fonético es lo significante. Esa distinción de significante y significado la remarcó, dijéramos, Ferdinand de Saussure. Claro. Bueno, en él su es curso de lingüística general. Él es el que empezó toda esta relación. Sin desearlo extender del todo, porque fueron sus alumnos los que crearon. Exacto. ¿Qué cosa una Sorolla? Sorolla, dice aquí. Sorolla, caray. No lo entiendo. ¿Quién sabe? Sorolla. Bien. Adelante, Francisco Liguori. Aquí hay una noticia que dice que durante la reciente visita a Washington del secretario mexicano de Hacienda, don Jesús Silva Gerso Flores, este solo sensibilizó a las autoridades del Tesoro estadounidense sobre la difícil situación económica del país y no solicitó ningún crédito puente. Él se llama Feeling. Siguiendo los lineamientos de Miguel de la Madrid, Silva Herzog, en su list por mejores tratamientos, invocó los sentimientos de acreedores muy temibles. Ya hay soluciones posibles, pero en eso del dinero, el dólar no es sensiblero, ni ellos se muestran sensibles. Muy bien. Un gran luchador socialdemócrata por la paz y contra el armamentismo era Olof Palme, primer ministro de Suecia, que fue asesinado por un anónimo terrorista en una calle de Estocolmo. Por el desarme y la paz, Olof Palme luchó y muere porque hay gente que prefiere el extremismo pugnaz, gente que ve suspicaz el triunfo del socialismo democrático. Lo mismo de extrema izquierda o derecha, gente de mente maltrecha que recurre al terrorismo. Con la huida de Ferdinand Marcos y la toma de Malacañán, asumió la presidencia de la República doña Corazón Aquino. Destino manifiesto. Doña Corazón Aquino al fin asumió el poder y Marcos cumplió al caer su manifiesto destino. Todo el pueblo filipino gran exultación destila y aunque el riesgo se perfila de una nueva oposición, se afianza la situación. El tío San siempre vigila. Está bien. Homicidio, matar a un hombre, asesinato. Ah, eso es a mansalva. La mansalva. Y su etimología tiene que ver con hashish, desde luego, con hashishin. Una especie de marihuana, ¿verdad? Es una especie de marihuana que usaba un personaje legendario para ofrecerlo a sus hombres y con esto cometer El llamado saqueos. viejo de la montaña. El viejo de la montaña. Es decir, Sheikh al-Jebel, el jefe de la montaña. Él los intoxicaba a sus sicarios y después los mandaba a asesinar estos cruzados, precisamente. Como John bien dijo Arrigo, el asesinato es un homicidio a mansalva, es decir, sin que el agredido pueda defenderse. Triquiñuela. Ah, bueno, pues esa es una trampa. Y casi seguro es una voz de origen natural, ¿verdad? Triques, igual que triques, Exacto. etc. ¿Es mexicanismo? No. Ese es absolutamente castiza. Bueno. Volvemos en un minuto. Voy a tener mucho gusto en presentar a ustedes al licenciado José Luis Castañeda del Valle. Mucho gusto, licenciado Castañeda, muchas gracias que me recibes en tu oficina. A su esposa Priscila Vilodó, que es
de Quebec. Mucho gusto. Gracias a Pritzi y Shell. ¿Cómo estás, Pritzi? Y a Laura. Mucho gusto, Laura Teresa. Muy bella. Se cumplen 1992, 10 años de que un joven mexicano se introdujo en un recinto cultural de París y se robó, dicen los franceses, el protagonista dice, rescaté para México un códice cuya copia tenemos aquí. Si a mí me hubiesen preguntado cuánto tiempo fue hace de este hecho, yo hubiera dicho hace unos 3 o 4 años, pasa muy rápido el tiempo, en la actualidad, decimos los viejos. Aquí está el códice y nuestras cámaras ven esta maravilla que tú tuviste a bien, digo a bien, a reserva de encontrar un calificativo adecuado, y como abogado que eres, sabrás decirme qué sucedió y cómo lo ubicas dentro de un acto delictivo o un acto cívico, quizás hasta patriótico. Eso lo veremos. Cuéntanos un poquito, recordando lo que sucedió hace 10 años, qué hiciste y por qué. Bueno, en primer lugar, pues yo quisiera agradecer al señor Jorge Saldaña el que se haya tomado el tiempo para entrevistarnos, gracias. ¿verdad? Y por otro lado, pues sucede que en 1840 el profesor de astronomía de la Sorbonne de París, Joseph Alexis Aubin, sacó de contrabando por el puerto de Veracruz una colección completa de códices, aproximadamente 20, 22 códices. ¿El que hacía en México era...? Él pero él había venido a hacer estudios sobre la astronomía prehispánica mexicana, ¿no? Entonces, él según eso le compra a un alemán los códices y cuenta la historiadora María Stern, polaca de nacimiento y nacionalizada mexicana, en su libro Las extraordinarias historias de los códices mexicanos, en su primera página inclusive, cómo este señor francés, Joseph Alexis Aubin, sacó de contrabando por el puerto de Veracruz esos códices. Ella Estamos cuenta hablando de 1840. 1840. Ella cuenta cómo la noche antes de subir los baúles al barco, entre sus ropas, o sea, le rompió las páginas, las portadas de los códices con el objeto de envolverlos en su equipaje, en sus ropajes, etcétera, y poder meter los baúles por el puerto y sacarlo con destino a París, Francia. Y ya en Francia, posteriormente, el señor Aubin, cuentan los historiadores que tuvo problemas con unas acciones que tenía el canal de Panamá, las pierde y tiene que deshacerse de los códices, y al parecer se los vende, lo cual pues es ilegal, ¿no? Porque es patrimonio de la inventiva de los mexicanos. O sea, los mexicanos antiguos, esa inventiva que ellos tuvieron, esa creación original de sus jeroglíficos, de sus códices, pues es patrimonio de los mexicanos y es patrimonio de la humanidad. Entonces es imprescriptible, en virtud de que no puede prescribir por la posesión que tengan esos códices. O sea, que alguien tenga posesión sobre esos códices por años y años es imposible, porque no prescriben. Allá permanecieron en París esos códices, ¿no? Estuvieron en París, se los vende entonces Aubin, dicen los historiadores, a Eugène Goupil, hijo de francés y madre azteca, quien se interroga si traerlos a México o dejarlos en París, hasta que posteriormente, al parecer, pues también se los vende al gobierno francés, ¿no? Y ya los llevan a la Biblioteca Nacional de París. Y llegamos a 1982, Sí. que tú eras un estudiante o ya eres abogado. En 1982 yo ya era abogado, era corresponsal de un periódico de México, Sí. el Universal de México. ¿Corresponsal en Europa? No, aquí en Quintana Roo. Ah. Y tenía yo un pequeño periódico y litigaba, ¿no? Entonces yo siempre tuve... Eres de Guadalajara, ¿verdad? Yo soy originario de Guadalajara, Jalisco, y tengo como 22 años por acá, por Quintana Roo. Entonces, al ver, más bien, tenía yo la inquietud de visitar las pirámides de Egipto y de paso, pues estudiar los códices, ¿no? Que aparecían listados en el libro La civilización maya de Sylvanus Morley. Sylvanus Morley es uno de
antropólogos y tratadistas de la antropología y de la civilización maya de mayor renombre mundial, ¿no? Ahí es donde leo eso, llego y me voy a París creyendo que nada más existía el Códice Maya, el peresiano, porque según este tratadista nada más hay 3 códices mayas, el peresiano en París, el trocortesiano en Madrid y el dresdensis en Alemania, en Dresden. Sí. Entonces llego allá y me encuentro con la sorpresa de que se encontraban, además de ese maya, toda una serie de códices. Estamos hablando del Tonatiuh. En la biblioteca. En la Biblioteca Nacional de París. Está usted hablando la tira de la peregrinación, el original, desde los orígenes del pueblo tolteca chichimeca hasta el reino del Zahualcóyotl. ¿Y este que se llama el Tonalámatl, dónde estaba? El Tonalámatl de Obán se encontraba en la biblioteca también. Es parte de... Bueno, ¿cómo llegaste a...? Recuérdanos un poco los hechos. Bueno, yo llegué allí como cualquier lector, ¿no? O sea, yo iba vestido a la mexicana, con mi camisa de Oaxaca y siempre había creído yo que de esa manera, pues, causa cierta impresión en los intelectuales franceses, ¿no? Entonces yo llegué allá solicitando el códice peresiano, el maya, porque quería yo fotografiarlo, hacer unos reportajes y sacarlos en el periódico y de esa manera recuperar el dinero que yo había invertido en el viaje, ¿no? Entonces la encargada de la biblioteca, una señora Monique Cohen, se niega a mostrarme el códice maya. Entonces yo le insisto y me muestra nada más dos páginas, la 24 y la 25, donde según Morley se encuentran los primeros signos del zodiaco maya: escorpión, la tortuga que representa a Géminis y las Pléyades, ¿no? Está una serpiente de cascabel. ¿Y no lo viste, este códice? Entonces yo le digo que quiero fotografiarlo y me dice que no se puede, de acuerdo con los reglamentos de la biblioteca. Entonces le digo, ¿por qué? Si es mexicano, es nuestro, le digo, pues los mexicanos lo hicieron. Entonces hablo un poco de francés, entonces yo le empecé ahí a decir. Entonces, con el objeto de distraer mi atención, creo yo, me muestran todos los otros códices: el Tonalamat, la tira de la peregrinación, el Tonatiuh, que es una belleza, es un sol que está dentro de una caja de cristal. Me prestan pues, unos 20 códices, ¿no? Sí. ¿Y solo pudiste rescatar uno? Pues desafortunadamente, sí. No, ya quizás fue mejor, ¿no? Ya que estabas ahí, ¿qué hiciste? Bueno, ya estando allí, yo estuve ahí como yendo regularmente durante 3 o 4 días, ¿no? Yo confiando en que al final, el último día antes de irme, bueno, en el intervalo, eso sucede más o menos el 8 o 9 de junio del 82, yo me fui a España para hacer un reportaje del trocortesiano. Para ver si ahí también había. No, sino que yo fui, todavía no tenía ninguna discusión con la señora, no, absolutamente, sino que yo iba con el objeto de tomar también fotos del trocortesiano y pues los españoles se portaron de una forma diferente. Me pasaron al Instituto Nacional del Papel, en las calles no recuerdo ahorita, pásale, y me mostraron todo el códice, inclusive lo estaban tomando como fotos con microfilm, etcétera, de una forma diferente, ¿no? Y regresé a París, seguí tomando datos, etcétera. En eso pues me iba a los museos, me iba a ver que la tumba de Napoleón, que si los inválidos, o sea, ¿Que la de Don Porfirio fuiste? No sabía que estaba ahí. Ahí está. No me acordaba. ¿Y luego? No me acordaba. Y luego finalmente llega el último día y le digo a la señora, bueno, vi que la señora, pues de alguna manera me esquivaba, ¿no? Entonces la seguí en las escaleras y le digo, excusez-moi, madame, je vous regarde le Codex Maya. Regresé a París, seguí tomando datos, etcétera. En eso pues me iba a los museos, me iba a ver que la tumba de Napoleón, que
que si los inválidos, o sea, pues... ¿Que era de don Porfirio fuiste? No, no sabía que estaba ahí. Ahí está. No me acordaba. ¿Y luego? No me acordaba. Y luego finalmente llega el último día y le digo a la señora, bueno, vi que la señora, pues de alguna manera me esquivaba, ¿no? Entonces la seguí en las escaleras y le digo, excusez-moi, madame, je vous regarde le codex Maya. Entonces se voltea y me contesta en francés, dice, bueno, ¿para qué quiere usted ver los códices? Si en su patria, en su país, ustedes los tenían en el fango, en el piso, en el lodo. Le dije, perdóneme señora, pero usted está equivocada. Los europeos los sacaron, los quemaron en muchas ocasiones y se los trajeron, se los robaron. Entonces me dejó con las palabras en la boca, da la media vuelta y se va. Entonces yo le digo, qué raro. A toi seule de mí, madame, s'il vous plaît. Je vous regarde le codex, parce que sinon je vais commencer al mouvement nacionalista a la presse de mon pays. Ahora se traduce. Sí, y si no me los muestra a las 3:30 que yo regrese de almorzar, voy a iniciar un movimiento nacionalista en la prensa de mi país. Pues me salió, ¿no? O sea, una cosa así espontánea, ¿no? Y ya en ese momento me metí otra vez al salón de manuscritos orientales, que no sé si usted ha tenido oportunidad de verlo. No. Todavía. Seguí leyendo, etcétera. Entonces yo dije, pues estas señoras no saben lo que tienen entre manos. Y en ese momento dije, pues este es el más transportable, etcétera. Lo agarré, lo metí bajo mi suéter y después entregué los demás y salí caminando. ¿Entregaste todos y no los contaron? Pues en ese momento no, porque yo me fui caminando y de ahí ya me fui, tomé el metro y posteriormente agarré el avión a Bruselas y al Cairo, ¿no? Ya iba a seguir yo mi viaje porque yo tenía un... ¿qué pasó? No hagas eso. Bueno, pues siéntate allá porque el señor Soraya nos está entrevistando. Claro. Te trajiste, bueno, ya llevabas el códice. Sí, ya lo llevaba yo. Entonces, lo dejé encargado allí en la estación central del ferrocarril. Al siguiente día, a las 6 de la mañana, tomé yo el vuelo a Bruselas y de allí hacía conexión yo a Egipto, ¿no? Y ya de Egipto ya me fui, estuve allá 10 días. Regresé, recogí el códice en Bruselas. ¿Regresaste a París? No, ya no. O sea, yo salí y ya me fui yo para allá. Entonces, espérate, ¿qué quieres? Sí, estoy hablando, espérate. Entonces ya salí yo de allí de ¿cómo se llama? De Bruselas, me fui a Egipto, estuve 10 días, regresé, recogí el códice y me vine para acá. Espérate, ya. Y me vine. Y ya me vine a ¿cómo se llama? A Nueva York y a México, ¿no? O sea, normal. Cuando llegaste a México, ¿qué hiciste? Cuando yo llegué a México, me percaté que tenía yo el derecho de registrarlo en el Registro Nacional de Monumentos Arqueológicos. Este es un monumento arqueológico mueble, señor. Sí. Porque en la Ley Federal de Monumentos Arqueológicos, en el artículo 2, se establece que es de utilidad pública la investigación, la reconstrucción, el descubrimiento, y fíjese usted lo que es lo que ya está escrito, el destino, la recuperación de manuscritos, de monumentos arqueológicos. Recuperación dice la palabra. Entonces sucede que pues, por circunstancias extrañas, viene a encuadrar perfectamente para nosotros los mexicanos, ¿no? Perdón, Claro. Sí, claro. Es decir, que recuperar no tiene la misma connotación. No. El señor se va a enojar. Recuperar no es lo mismo que robar, fue un hurto, ¿no? No creo yo, porque en primer lugar, pues lo que es de uno no puede ser robado. El que se apodera de cosa ajena, sí, pero lo que es de uno, pues no puede ser robado. Y desde el momento de que lo que había que ver es si era tú como mexicano, eras copropietario de ese bien, y esa es la pregunta. Bueno, es interesante la pregunta, difícil de contestar, pero considero yo que desde el momento que es patrimonio de un pueblo y al pertenecer uno a ese pueblo, pues de alguna se puede manera deducir que eres bueno, se lo voy a plantear de otra. Fíjese que yo he estudiado algo de Derecho Internacional porque pretendo presentar una acción legal en La Haya y recuperar los otros códices. O sea, nunca he abandonado esa idea. Sucede que se violan mis derechos humanos como ciudadano en virtud de que se me priva del derecho que tengo para en un momento dado yo desarrollarme
intelectualmente y culturalmente al no poder yo tener acceso a una fuente de cultura de los mexicanos, ¿me entiendes? O sea, de los antiguos mexicanos. ¿No mereció ninguna crítica en México? Bueno, no, por el contrario, pues la mayor parte de los periodistas, ¿verdad? De alguna manera, de lo más recóndito de su ser, aplaudieron el hecho. Pues sí, y aquellas palabras que yo le había dicho a la señora un mes antes, ¿verdad? Pues se hicieron realidad, ¿verdad? Algo que yo todavía, inclusive para mí, pues no tiene explicación desde muchos puntos de vista, ¿no? El hecho está. Para el futuro no piensas desarrollar esa actividad y pensar en hacer algún pequeño ejército del rescate. Bueno, no, yo creo que fue más bien un hecho aislado, un impulso que en ese momento se me dio al sentir yo que las palabras de aquella persona, de la encargada, de la señora Cohen, a quien pues le doy mis respetos, ¿no? Pero que en realidad debido a eso fue que reaccioné y pues dije, pues este es de los mexicanos, yo me lo llevo. ¿Cómo decimos los mexicanos, no? Pues hasta valor mexicano, ¿no? Me lo traje, ¿no? O sea, pero pues tanto como eso, no, yo estoy feliz con mi familia. Y aquí ahí está el penacho de Moctezuma que está reclamando una restitución. Sí, parece que están haciendo algunas gestiones, varios mexicanos. Y como te digo, miles de piezas arqueológicas que hay por allá, de una belleza excepcional, desde luego, y que están allá. Bueno, considero que eso, el gobierno mexicano de alguna manera debería de tomar en cuenta, inclusive ya lo he hecho, yo pues he hecho esa proposición, de que si no regresan los códices, yo me refiero a los códices, ¿no? Que es la materia que más o menos conozco, ¿no? E incluso las joyas arqueológicas que se encuentran en el extranjero, pues debería de condonarse parte de la deuda nacional que nosotros tenemos con esos países. ¿Pagarles con antigüedades? Bueno, no pagarlas con antigüedades, sino que se tenga una compensación que existe en el ámbito del derecho civil y por ende en el ámbito del derecho internacional. O sea, a los mexicanos no nos perdonan los intereses de la deuda. No, generalmente no. No, entonces tenemos que también le debemos nosotros al gobierno de Francia X cantidad de millones de dólares o de francos. Hay que muera, ¿no? Pues sí, o sea que hay una compensación, ¿no? Porque si insisten en quedarse de algo que no es de ellos, pues yo digo que de alguna manera debe de negociarse, cuando menos, ¿no? Esa situación. O sea, pues darles un carácter económico, ¿no? Para establecer un equilibrio, ¿no? Entre lo que es el poderío económico, una compensación, sí, o sea, entre lo que es el poderío económico de determinados países con nuestra tradición cultural. ¿No te investigaron, la policía no te llamó aquí, no te hizo algún interrogatorio de carácter? No, tengo entendido, tengo entendido que pues vinieron enviados por la Presidencia de la República en aquella época. Nada más averiguaron dónde estaba el códice. Nos fuimos a México, se levantaron las actas y posteriormente se dio a conocer a la prensa nacional e internacional. Pues tengo entendido que sí me mandaron unas canastas con flores y adornadas con regalos, etcétera, ¿no? Pero yo creo que pues más bien era un vehículo no sé, sería de gobernación quizás, no sé, porque después, pero no me las entregaron, ¿no? No me llevaron al aeropuerto del hotel donde yo me hospedaba, en el DF, después que se levantaron las actas, etcétera. Pero en general, ¿te pues... pagaron el boleto de avión, sí? No, la verdad no. Los periodistas, unos amigos que tenía yo del Universal y cuando fui al Excelsior, etcétera, o sea, pues no, porque pues yo me había ido de aquí para allá. ¿Quién era nuestro presidente de la República? Hace 10 años era López Portillo, ¿no? Ajá, sí, creo que sí. Sí, López Portillo, el presidente. Me imagino que quizás dio órdenes, pero pues las otras personas, pues... ¿Y qué le hizo al código? Bueno, ¿qué le hizo a él? No, pues, ¿dónde está el código, el códice? Bueno, el códice en esa época tengo entendido que
que se quedó en el Departamento de Conservación del Museo de Antropología e Historia, en el DF. Yo perdí huella de él, pues escribí 3, 4 artículos, y posteriormente, pues últimamente más bien me enteré de que que se firmó un acuerdo internacional, un convenio, algo así, cultural con Francia, para y que al regresarlo. parecer que lo van a devolver. Entonces, también creo que Francia presentó una demanda a nivel internacional en La Haya, en Ginebra, ¿no? La Haya, en la Corte Internacional de La Haya. Pero no sé yo En Holanda. qué resuelto, bueno, en Holanda, exacto. Qué resolución hubo al respecto, ¿no? O sea, ¿Y qué piensas de que se vaya a devolver? bueno, me imagino que es difícil ya a esas alturas. Digo, pero no lamentas que se devuelva, ¿tú? No, sí, claro, pues es doloroso, ¿no? Para uno, porque pues pasó unos ciertos trabajos para poderlo traer, ¿no? Rescatar, Pero, sí, rescatar y recuperar. ¿Para ti nunca tuviste la ascensión de ser ladrón? Pues no, propiamente no, porque... ¿Nunca te daba por sustraer cosas de algún lugar? ¿No eres cleptómano? Cleptómano de nacimiento. No, a veces me quedo con las plumas cuando firmo, pero por error. Pero no. Pásale, señora. ¿Usted acompañó al caballero a sus andanzas de rescate? No, no lo acompañé, yo estaba aquí en Cancún. Cuidado. ¿No estaba casado? No estaba casado. ¿De dónde, señora? Usted venía francesa, ¿verdad? Soy canadiense de Quebec, en Quebec. ¿Qué piensa de que el señor haya ido a sustraer? Sí, perdón. Pues está muy bien, yo creo que... Sí, aunque hayan sido sus ancestros los franceses a quienes... Bueno, somos ancestros franceses e ingleses. Entonces claro. al final ya no queda nada de eso, ya Sí, somos canadienses. Claro, son Quebec canadienses. y además tenemos nuestro idioma. Y además Quebec quiere ser libre, ¿verdad? Eso es. Bueno, es... A ver si lo logra. Ya casi, ¿no? Pues más o menos, porque no estamos en un tiempo de separación. Sí. Ningún país está en una época de eso. Al contrario, económicamente todo el mundo se tiene que unir, sostener, Claro. porque si no nunca... Bien, pues hemos platicado con el liceo José Luis Castañeda del Valle, 10 años después de que un buen día del mes de junio de 1982 tuvo a bien introducirse una biblioteca y rescatar para México este códice que vemos ahora y que es el Tonalámatl de Obán. Ex de Obán. Ex de Obán, ahora es Ahora Tonalámatl parece que hay una proposición de que sea Castañeda. Tonalámatl de México. No, de México. Sí. De los mexicanos. Y que los acuerdos culturales, según parece ser con el señor Lang, que es un simpático ministro de Cultura en Francia, muy activo y muy carismático, eso quiere decir que tiene mucha simpatía en Francia, pues han arreglado que se regrese. En fin, ojalá y ese retorno tenga alguna compensación de alguna forma. Nadie da nada por nada, y mucho menos entre los países y entre los hombres de la política y los estadistas. Todos cuando conceden, demandan. Claro. Bien. Algo piden. Mucho gusto saludarte, eres muy amable. Y ahora Muy amable. José Luis vive tranquilamente en unión de su bella familia con Laura. Mucho gusto, Laurita. Adiós, preciosísima. Y con Pizzi. Ah, qué bonito. Ahora sí ya viniste, para que la vean. Muchas gracias.
que en nuestros programas siempre ha habido una sección dedicada a la salud, como la ecología, como las diferentes campañas de prevención para no enfermarnos, finalmente es el asunto. Está conmigo el señor Jacques Drossan, que es director de la comunicación en el Comité Francés de Educación para la Salud. Educación para la salud es el asunto. Y vamos a comentar a lo largo de nuestra entrevista una serie de spots o anuncios publicitarios como los que hay en México, solamente que usted podrá darse cuenta de cómo hacen su publicidad en la televisión francesa para que la gente se vacune, para que deje de fumar, para que no caiga en las garras del alcoholismo, además con tan buen vino que hay aquí, en fin, contra el SIDA, contra las enfermedades de maladie vénérienne, contra la educación, a favor de la educación sexual. Oui, tout à fait. Y el tabaquismo, que es muy grave en Francia, aquí y en todas partes. Bien, Messi, ¿no habla español? Para el español, se lo aprovecha tu tipo. Messi. Señor Drossan, si es tan amable, Drossan, ¿cómo se hace? ¿Qué papel juegan la televisión, en todo caso, en la salud del pueblo francés? Parlez-moi un tout petit peu de la télévision et la santé du peuple français. Alors d'abord, c'est pas la télévision qui organise l'éducation pour la santé des Français. Mais sí, la televisión nunca organiza una campaña para la salud del pueblo francés. Mais c'est en grande partie les pouvoirs publics. En gran parte es el gobierno. Notamment le ministère de la Santé. Et particularmente el Ministerio de la Salud. Et puis un certain nombre d'autres organismes. Y otros organismos los que hacen esto. Qui sont spécialisés sur un thème ou plusieurs thèmes. Son especialistas en consecuencia sobre un tema o sobre otros temas. Alors l'organisme que je représente est un organisme qui ne traite pas un seul thème, mais tous les thèmes de promotion de la santé. Su organismo toca todos los varios temas de promoción de la salud. ¿Qué es que son el principal problema de santé del pueblo francés? ¿Cuáles son los principales problemas de salud del pueblo francés? Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y en a beaucoup. Sí, hay muchos problemas de salud. Les principaux, les plus classiques, los más clásicos, les plus anciens, los más viejos, c'est sans doute l'alcool. Es sin duda el alcohol. Il y a beaucoup de problèmes d'alcool. Muchos problemas de alcohol. Le tabac. Tabaco. Qui tue 65 000 personnes en France chaque année. Que lo del tabaco son 65,000 personas al año. Et puis des thèmes qui sont peut-être plus récents, en tout cas dans la façon de les aborder. Y hay temas recientes, en todo caso, como se están abordando. Qui sont notamment le sida, bien sûr. El SIDA. Et puis la drogue, la toxicomanie. Y la toxicomanía. Uno fait pas de campañas de vacunación, tú sabes, on fait aussi des campagnes. Te pregunto que si hay campañas de vacunación. Mais sur des vaccinations qui en France ne sont pas obligatoires, mais juste recommandées. Pero ya no de vacunas obligatorias, de las obligatorias ya no hay problema, pero hay otras vacunas que son como recomendación, como la que... C'est ça, alors ce sont des vaccinations contre la rougeole, les oreillons ou la rubéole. Dice, hay vacunas contra las paperas, la rubiola, ouais. Cuanco. Et la grippe. Oui, la grippe, mais c'est vrai. ¿Ça marche o c'est de la fantasía? Ah, non, ça marche très bien. Hay una vacuna para la gripe. Yo me permití, en paréntesis, hablar a las autoridades de México porque a mí me ha pasado que ya en 2 o 3 años que llevo aquí, pues creo que me ha dado catarro una vez, pero un catarrito. Cuando que las gripes que a mí me dan son como las nuestras, gripe de cama con 40 de calentura, pero desde que me puse la vacuna famosa contra la gripe, pues yo no me da gripa, entonces hablé a México, a las secretarías correspondientes y la hermosísima, grande y monstruosa, en el buen sentido de la palabra, montaña de burocracia me hizo desistir. C'est parce que moi je voulais que les Mexicains, surtout les vieux, on se mette les vaccins contre la grippe, que je dis que pour moi c'est exceptionnel. C'est ce qui se passe en France, et effectivement les campagnes de vaccination contre la grippe notamment s'adressent plutôt aux personnes âgées. Sí, dice, hay una buena campaña para recomendar la vacunación de la gripa, sobre todo para personas que ya peinamos canas a viejos, pues, y funciona perfectamente eso. ¿Cómo c'est le problème de, mettons, tabac? Ça fume beaucoup les Français? Alors,
On fume encore beaucoup en France, on fume moins qu'avant. Se fuma menos, mais on fume encore trop. Pero todavía demasiado. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Gros cigare noir, cigarette noire. Cigarette, oui, de tabac brun, oui. Moi, je me souviens dans l'époque, il y avait les gitans, il y avait les bisons, je ne sais pas quoi. Il y a les gitanes, les gauloises. Les gauloises, famosos. Ce sont des cigarettes classiques en France. Hein, cigarros clásicos de Francia que apestan fuertes, son durísimos. Les gustan mucho a los franceses, en todo caso hace mucho los gitanos y los gauloises. Mais on fume moins de ces cigarettes maintenant. Ya se fuma menos de esos cigarros, es cierto. Et on fume davantage de cigarettes légères. Ahora se fuma mucho cigarros ligeros. Ce qu'on pourrait penser être un progrès, mais qui n'est pas vraiment un progrès parce que l'habitude du tabac est jamais une bonne chose. Et les autres cigarettes tuent encore 65 000 personnes. Donc c'est dangereux. Dice, uno pensará que es un avance no fumarse, pero no es un avance porque todavía los cigarros ahora, los claros, matan 65.000. 65.000, oui. 65.000 personas por año. En France. 65.000 personas por año mueren por los efectos del tabaco. Veamos estos spots de la televisión francesa y de este Comité Francés de Educación para la Salud y los comentamos. Hay sobre diversos aspectos, en todo caso sobre el tabaco. Voilà, il y a beaucoup de thèmes et beaucoup d'actions. Dice, sin tabaco tomemos la vida a pulmón lleno, ¿no? Voilà, ça c'est la première campagne contre le tabagisme. Ahí la señora dice, el niño come lo que yo come, se supone que tiene un niño en el vientre. Y la niña le pregunta, oye, si come lo que tú comas, también fuma lo que tú fumas. Y luego dice, tomemos la vida sin tabaco. Celui-là, c'est une campagne un peu différente, c'est une campagne d'intégration des handicapés dans la société. Es una campaña para integrar a los minusválidos a la sociedad. Alors là, on voit des handicapés mentaux, mais il y avait aussi Hay minusválidos mentales. Aussi des handicapés physiques et beaucoup de spots qui ont été faits. Y ha habido anuncios para integrarlos y aprender a vivir con ellos. Aprendamos a vivir juntos, dice. Un cigarro destruido es un poco de libertad ganada. Ça, on est déjà en 1978, c'est-à-dire on avait déjà 2 ans de campagne contre le tabagisme. En 78 ya había algunos años de campaña contra el tabaquismo. Là, on voit la différence puisque la première était sur le risque du tabac et maintenant c'est plus sur le comportement face au tabac. Antes era el riesgo del tabaco y ahora es el comportamiento de un joven ante el tabaco. Un cigarro destruido es un poco de libertad ganada. Ça, c'est une campagne sur l'hygiène des dents. Esta es una campaña para la higiene de los dientes. Alors, ça, c'est une campagne qui est la première campagne contre l'alcoolisme qui a été faite en France par les pouvoirs publics et qui a eu un grand succès, c'était en 1984. En 1984, una gran campaña contra el alcoholismo. Un vaso está bien. ¿Y 3? Et 3, c'est trop. La traduction est difficile, mais c'est ça que ça veut dire. Ça, c'est une campagne sur simplement l'activité physique. Una campaña para la actividad física. Et le slogan était « Bougez-vous, la santé ». Muévase usted, es su salud. Encore une campagne sur l'hygiène des dents, un peu différente. Una campaña para los dientes, una campaña diferente. Qui était à la fois sur le brossage des dents et puis les risques du sucre qui crée des caries. Sobre el azúcar que crea caries y cómo debe uno lavarse bien los dientes. Ça, c'est la première campagne contre la toxicomanie en 1986. Una campaña contra la toxicomanía. El doctor Courtet nos puede decir algo sobre este spot. Qu'est-ce que vous nous dire sur cet spot? 87. El nuevo gesto amoroso, el preservativo. Eso no nos pasará a nosotros, dice, y enseña el preservativo.
y da un teléfono para información. Encore une campagne sur le préservatif. Todavía sobre el preservativo. El preservativo, dice, no lo puede prevenir contra el ridículo. Encore une campagne tabac, non, on est en 1988 là. Este es el 88, contra el tabaco. Là on dit clairement le tabac c'est pas ça qui rend séduisant et c'est pas avec ça que vous serez fort et Con bien. tabaco no será usted más seductor ni más fuerte, es la idea. Le tabac c'est plus ça, c'est-à-dire c'est démodé. El tabaco está fuera de moda. Encore une campagne sur le sida pour le préservatif. Sida y preservativo. Qui était un peu plus difficile à faire et un petit peu plus osé. Una campaña un poquito más osada y difícil de realizar. El preservativo preserva de todo, salvo del amor. Les préservatifs préservent de tout sauf de l'amour. Ça, c'est une campagne pour la prévention des accidents domestiques. Accidentes en la casa. Recuerde que la casa es peligrosa, dice. Avec des petits dessins animés qui présentaient tous les risques. Animados donde se ven los riesgos de la vida familiar. Prenez devant parce qu'on ne peut pas toujours surveiller un enfant, donc prenez des précautions. Precauciones, quiere decir. Y esto sobre medicamentos que uno se receta, y eso es terrible. Dice, no lo tome usted tan a la ligera. Ahí enseña medicamentos. Là, on voulait montrer simplement que le médicament, c'est pas n'importe quoi, c'est ni des bonbons, ni une substance magique. No son ni dulces ni sustancias mágicas, y ahí se ve cómo se incendian los medicamentos. Pide información a su médico o a su farmacéutico. No se deben tomar a la ligera. Voilà une autre campagne sur la toxicomanie, donc plus Sobre récente. las drogas, encontremos la fuerza de decir no. Dice, pruébalo, es súper. T'en as jamais pris? Tu vas voir, c'est super. ¿Qué piensas? No, no quiero. À quoi tu penses? T'en veux ou pas? Ayudémosles a encontrar la fuerza para decir no. On a une campagne sur la vaccination rougeole, oreillon, rubéole, qui est une seule vaccination. Para las vacunas, la triple, que yo creo, supongo que esa se llama la vacuna triple. Rougeole, oreillon, rubéole, pas d'hésitation. ¿Te has visto cuando bebes? Es la pregunta. Ça, c'est la dernière campagne de prévention de l'alcoolisme. La más reciente campaña de prevención antialcohólica. Avec plusieurs situations différentes dans lesquelles les jeunes sont amenés à boire. Diversas situaciones en las cuales los jóvenes son incitados a beber. Es como valores juveniles. Bueno, tienen sus valores juveniles. ¿Te has visto cuando bebes? Le preguntan al joven. Il y a 4 films différents. 4 películas diferentes. Et à chaque film, c'est un échec. Y cada película termina por un fracaso. C'est l'histoire d'un échec parce que ce qu'on voulait faire, on n'arrive pas à le faire et on ne s'en rend pas compte. Es la historia de la pequeña película esta cuenta siempre un fracaso a causa del alcohol, yo supongo. C'est-à-dire séduire, être bien dans sa peau, Seducir, sentirse bien, être viril même, on a vu ser dans un des viril films. y quedar bien con su patrón, con su jefe, Ouais. todo fracasa Voilà. con el alcohol. Tu vois ce que je veux dire? C'est où tu le sens? Oui. Enfin, on se comprend? Oui, tout à l'heure. Excuse-moi. La pregunta final es siempre, ¿te has visto cuando bebes? Président. Sourire bien de Suisse.
Ahí está el joven que le dice a su patrón que está extrañamente sobrio el patrón. Et ça, c'est la dernière campagne de lutte contre le tabagisme. Fumar no es mi naturaleza. On peut reconnaître quelques personnages un peu connus, symboliques. Puede reconocer simbólicamente algunos personajes muy conocidos, televisivamente hablando. A mí me gusta esta naturaleza salvaje. Ay, yo guardo para mí esa libertad. Yo no fumo. Fumar no es mi naturaleza. Voilà, alors ça c'est une campagne qui a eu quelques ennuis. Ok. Bien, bueno, pues acabamos de ver una serie de hermosos spots o anuncios publicitarios para diferentes campañas que se hacen en Francia, y tengo mucho gusto en saludar al doctor Courtet, que Courtet no es Courtet, que es director de una asociación de prevención contra las toxicomanías y los medios de comunicación. Se llama su asociación Grand Écoute. Pero voy a comentar algo para encadenar directamente con las toxicomanías acerca de este anuncio que nos trae las imágenes bellísimas, por cierto, de la vida de vaquero o de cowboy, imágenes mundiales, y en Francia tomaron esas imágenes e hicieron una anticampaña o una campaña especial con imágenes de cowboy para no fumar, y me parece que sea muy legítimo. Si alguien toma imágenes del campo que nos pertenece a todos para fumar, pues los franceses pueden perfectamente, allá ellos, tomar imágenes del campo y de los vaqueros para no fumar. Il a eu des problèmes. Tuvo problemas. Il n'a pas eu des gros problèmes. No tuvieron grandes problemas. Il a suscité un petit peu de haine. Suscitó un poco de odio. Et de la part surtout d'un fabricant de cigarettes. Y desde luego de la parte lesionada, los fabricantes de cigarrillos. Pourquoi tant de haine? ¿Por qué tanto odio? Simplement parce que les valeurs de liberté, porque los valores de libertad, d'aventure, de aventura, de maîtrise de soi, de dominio de sí mismo, apparemment ça appartiendrait à une marque de cigarettes. Dice, aparentemente todo esto podría pensarse, o pensaron ellos, que pertenecía a una marca de cigarros. Et simplement, nous, avec le ministère de la Santé... Y simplemente nosotros, ellas hacen esos anuncios, con el Ministerio de la Salud... Et la Sécurité Sociale... Y el Seguro Social... Qui signait aussi cette campagne... Que son los que patrocinaban la campaña... On s'est dit simplement, non, ces valeurs-là... Dicen, no, esos valores... Elles n'appartiennent pas au tabac. No pertenecen al tabaco. Elles appartiennent plutôt à ceux qui ne fument pas. Y pertenecen más bien a personas que no fuman, y tiene toda la razón. Cuando usted ve el campo, las flores, el desierto, los caballos, los ríos, las vacas, los toros, eso no le da a uno ganas de fumar, c'est pas envie de fumar. Et donc on a simplement pris un héros qui était symbolique de toutes ces valeurs. Y simplemente tomamos una área, un héroe, ¿no? Héros, oui, un héros. El héroe cowboy. De western. Dice, tomamos a un héroe para ubicarlo ahí. Donc on a eu un procès. Dice, nos demandaron, tuvimos un proceso. De la part de Philip Morris, qui fabrique... De la parte de Philips Morris, Philips, Philips. Qui fabrique les Marlboro. Que fabrica esta marca de cigarros. Et qui a dit non, pas question. Y que dijo, no. C'est notre cowboy. Este es nuestro cowboy.
Et donc il a essayé de faire interdire ce film en France. Y se trató de prohibir la película, el anuncio en Francia. Alors il y a un procès pour l'instant qui est en cours. Hay un proceso que ahorita está desarrollándose. Il y a eu un premier jugement. Y el primer juicio. Qui a donné 1 franc de dommages et intérêts à Marlboro. On a perdu 1 franc, oui, ça vaut. Dice, perdimos el proceso. La ley protegió a esos cigarros y nos condenó a pagar 1 franco. Et 1 franc, on peut s'acheter 2 Marlboro. Dice, con ese franco dejamos de comprar, o podríamos haber comprado 2 cigarrillos. Mais pour nous, c'est déjà trop et on a fait appel du procès. Dice, pero para nosotros eso era muy molesto y apelamos el proceso. Donc on va voir si ce cow-boy pourra toujours être non-fumeur ou s'il appartient vraiment uniquement au tabac. Dice, vamos a ver con el tiempo si ese cowboy va a ser un no fumador o si va a seguir fumando. Voilà, c'est l'histoire de esto que llamó mucho la atención. On a dit que quelqu'un de le cowboy qui fumait tout le temps avait eu des problèmes au poumon. Et lui, no sé, había por ahí la leyenda, no sé dónde leí, que algunos de los cowboys que viven en el campo, que han fumado mucho, pues igual les da... Lui, il est en train de mourir d'un cancer du poumon, oui. Uno de los cowboys, mais c'est pas celui qui sortait dans le film. Ah, c'est pas celui qu'on a filmé, mais c'est un des cow-boys utilisés par Marlboro pour sa communication. Dice que uno de los cowboys, de los vaqueros, perdón, utilizado en la filmación de esas películas de hace tiempo, lamentablemente está muriendo de cáncer pulmonar. Et lui qui avait fait toute sa vie la publicité pour Marlboro. Y es un cuate que hizo toda su vida la publicidad para Marlboro, para esta marca, pues. Maintenant il fait des campagnes contre le tabac. Ahora se ha convertido y hace campañas en contra del tabaco. Et on comprend pourquoi. Y lógicamente es comprensible. Mucho gusto en conversar un poquito con el doctor Francis Courtet, que, como digo, dirige una asociación de prevención contra las toxicomanías y su relación con los medios de comunicación. Su asociación se llama Gran Écoute, que quiere decir gran audiencia, y el doctor Francis Courtet es psiquiatra y encargado y director de esta asociación. ¿Qué es la relación de la media televisión, disons radio, y la toxicomanía? ¿Qué rol juegan los medios de comunicación y la toxicomanía? Justement, tout le problème est là. Ça peut jouer soit un rôle très négatif. Puede jugar un rol muy negativo. Surtout si elle parle de la drogue à travers le sensationnel, l'événementiel. Si utiliza la droga para hacer algo sensacionalista, o todos los aspectos que rodean la droga, ¿no? Oui, mais je sais pas, par exemple, montrer des gros plans sur les seringues ou montrer une overdose. Mostrar, por ejemplo, close-up, o sea, grandes planos sobre una jeringa o sobre overdosis, una sobredosis, o le cae une sobredosis, n'est-ce pas? Oui. Bon, ça c'est pas très, ça ne sert pas à grand chose. Ça fait peur aux gens. Eso le da miedo a las gentes, pero no sirve casi para nada. Et ça ne fait pas véritablement de la prévention. No, eso no constituye la prevención. Alors, ça aumenta la audiencia. Oui, ça augmente l'audience, oui. Mais je crois que le vrai travail des médias pourrait être également d'aider les gens à mieux maîtriser leur vie. Dice, el gran trabajo de los medios de comunicación sería ayudar a la gente y a los jóvenes, quizá a les jeunes personas, oui, le public. Al público, a bien maîtriser sa vie, quiere decir bien, a dirigir bien su vida. Et si on parle de la toxicomanie, comme nous savons que c'est le résultat de quelque chose qui ne va pas. La toxicomanía sabemos que es el resultado de algo que no marche, que ça va pas, quiere decir que no camina bien. Eh bien, la prévention consiste à aborder
ce qui ne va pas et donner au public les moyens que ça aille mieux. Dice, si alguien, una persona tiene algo que no va bien, que no camina bien, lo puede sacar por una toxicomanía. Si nosotros arreglamos o tratamos de ayudarlo para que arregle lo que no va bien, entonces se arregla la toxicomanía. Il est d'être, il est plus un toxicomane. Oui, mais je dirais même mieux, une bonne prévention de la toxicomanie ne parle pas de drogue. Dice, una buena prevención de las toxicomanías no habla en sí de las drogas. Mais par contre, elle doit parler aux gens, leur expliquer comment être adulte, comment être parent, comment mieux vivre une adolescence, comment établir de meilleures relations entre eux. En cambio, mejores relaciones, en cambio hay que decirle, sin hablar de drogas, cómo relacionarse mejor, cómo ser un buen joven, cómo ser un buen adulto, cómo ser un buen padre, cómo tener una vida de relaciones mejor. Dice, y no hablar de drogas. Vaya, quiere decir que una buena prevención no tiene forzosamente que hablar de la droga, sino de cómo formar un adulto completo y normal, plus ou moins normal. Vous pensez pas qu'il faudrait mieux de légaliser la drogadicción pour l'enlever le côté interdit et comme ça c'est plus maîtrisable? Te pregunto que si legalizando la drogadicción o ayudando a los drogadictos a que tengan su droga, no se le quita el lado prohibido y se hace algo más controlable. Non, moi je suis complètement opposé à cette formule. Esa fórmula, yo estoy opuesto a esa fórmula. Parce que nous savons que les toxicomanes prennent de la drogue parce qu'ils ne vont pas bien. Sabemos que los toxicómanos toman la droga porque no caminan bien, no van bien. Et aider un toxicomane à quitter la drogue, c'est lui donner l'occasion de parler de tout ce qu'il a voulu fuir dans la drogue. Dice, dándole la ocasión a un toxicómano de que hable de todo lo que le originó a entrar en la droga, es como, no se da la idea de que como si por él saliera todo ese problema. Alors, si vous légalisez la drogue, si se legaliza la droga, et si vous lui distribuez la drogue, si se la distribuyes, il viendra jamais vous raconter son histoire. Nunca va a contarte su historia. Et lui donner la drogue, c'est un petit peu comme lui dire, écoutez, vos problèmes, je m'en fiche, mais laissez-nous tranquilles. Dice, darle la droga sería como si le mira, tus problemas no me importan, aquí está tu cosa y déjame tranquilo. Et ça, je trouve que ce n'est pas acceptable. Y eso, según lo que él me dice, no resulta algo aceptable. Según, aquí tenemos bien los micrófonos, gracias. Bien. Il y a en France, comment se distribue la carte de la toxicomanie. Digo, cómo está distribuida la toxicomanía en Francia. Géographiquement? Oui, non, le hashish d'abord. Le hashish est sans doute le produit le plus répandu, mais... El hashish et la marihuana, ¿c'est la même chose? Oui, à peu près. Bueno, el hashish y la marihuana es algo así como el hashish es una especie de marihuana, es algo así, es lo que está más conocido, más utilizado. Mais dans les institutions de prise en charge, le produit de loin le plus utilisé est l'héroïne. Y aquí, imagínense, el problema es grave porque el producto que más se utiliza es la heroína. Tout à fait. Et la cocaïne ne correspond qu'à un tiers ou un peu moins d'un tiers de nos consultants. De todos los que van a consulta con ellos, la cocaína nada más que una tercera parte. Alors, c'est la héroïne. Ah, c'est le grand problème en France, c'est l'héroïne, depuis toujours. Es el gran problema desde siempre. ¿Se hace del opium? Non, c'est la base d'opium, mais c'est sous forme d'héroïne. La héroïne, qu'est-ce que c'est exactement l'héroïne? L'héroïne, c'est un produit élaboré à partir de l'opium, un produit qui d'ailleurs est un produit pharmaceutique qui était prévu au départ pour décrocher, désintoxiquer les gens qui prenaient de la morphine. Dice, la heroína es un producto del opio que además tiene uso farmacéutico, que era para desintoxicar a los que tomaban la morfina. Alors, en puissance, la cocaïne, la morphine et l'héroïne, c'est le plus fort, le plus terrible, non? Moi, je ne mettrais pas la cocaïne et la morphine sur le même plan. Je crois que de loin, le plus dangereux, c'est l'héroïne. La cocaïne est très dangereuse aussi. La cocaïne es peligrosa, desde luego. Mais l'héroïne est de loin ce qu'il y a de plus grave. La heroína es desde lejos lo que es más grave. ¿Qué le fait la heroína? Les dangers, ¿Qué efectos tiene? Les dangers, c'est que l'on peut mourir directement d'une overdose.
puede morir inmediatamente de una sobredosis. On peut également attraper et mourir en fonction de tous les produits d'adjonction qui sont mis par les trafiquants. Los traficantes le ponen algunos productos, además también pueden ser nocivos y morir. Alors, si c'est de la morora ou de la strychnine, ça n'arrange pas les choses. Dice, si hay estrinina y morora, quién sabe qué será, c'est un poison. Et puis, on a avec l'héroïne tous les problèmes liés à la seringue. Además, todos los problemas ligados a la jeringa, c'est-à-dire le sida, les hépatites, les septicémies, les endocardites. Donc les endocardites, oui, les attaques du cœur. Attaques du corazón. Donc non, c'est vraiment un produit effroyable. Ça consume la personne, ça la rend nerveuse ou quoi? Non, ça la rend, on ne peut pas dire que ça la rend nerveuse, ça la rend grabataire. Grabataire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire à deux doigts de mourir, en fait. Elle est complètement comme une loque. Sí, dice que a las personas la desestructura, no sé exactamente el término ni de su traducción, pero dice cerca de morir, y eso es lo que hace la héroïne. Pourquoi pensez-vous que la héroïne c'est une espèce de suicide, carrément, no? Es una especie de suicidio, digamos. C'est pas vraiment un suicide. Ça fait longtemps que j'ai réfléchi à cette histoire. Dice, no es tan suicidio. Je crois que les gens qui se droguent, los que se drogan, c'est un petit peu comme James Dean dans La Fureur de vivre. Como James Dean en El Furor de Vivre. ¿Cómo se llamaba aquello? Creo que se llamaba allá Rebelde sin causa. Oui, il faut qu'ils frôlent la mort pour savoir qu'ils vivent. Es necesario que rocen la muerte para saber que viven. Mais en fait, ils ont envie de vivre. De hecho, tienen necesidad y ganas de vivir. La preuve en est, c'est que quand ils viennent nous voir et qu'on les aide a jouer enfin leurs atouts personnels. Dice, cuando vienen a vernos y los ayudamos a que desarrollen sus cosas personales. Eh bien, il y en a à peu près la moitié qui sortent d'affaires, au moins. Dice, al menos la mitad salen de la droga. ¿On peut se guérir d'être un héroïnomano? Totalement. Dice que sí, se puede uno curar de todo eso. Et je crois que ce n'est pas assez su. Dice, creo que no está bien conocido. Et je crois qu'il est très important de savoir, il y a par exemple, on vient de créer en France un numéro national. Hay un número nacional de teléfono, ¿no? Oui, un numéro vert où tout le monde peut téléphoner. Todo el mundo puede telefonear. Dès lors qu'il a un problème vis-à-vis de la drogue. Cuando tiene un problema de droga. Et je crois que c'est une initiative formidable parce que il ne faut pas s'imaginer quand son enfant prend de la drogue que c'est fichu, que c'est sûr il va mourir. Non, il y a des gens pour l'aider. Dice, no puede uno imaginar que porque un hijo de uno tome droga, que todo sea terminado, que todo está amolado, que todo se perdió. No, dice, hay gente que le podemos ayudar. Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en este programa de nuestros sábados internacionales, llevándoles algunos reportajes de la vida de París. En esta ocasión estamos en el Boulevard Raspail número 28, que es el Centro Cultural de México, donde de tiempo en tiempo hay exposiciones muy bellas, por cierto, que presentan y entusiasman a los franceses que aman las cosas bellas de nuestros territorios. En esta ocasión les vamos a presentar la exposición de Gorky González. Mucho gusto, maestro, gusto en saludarlo. ¿De dónde es usted, maestro? De la ciudad de Guanajuato, señor. A pesar de que se llame Gorky. Servidor, sí, señor. ¿Ese es su nombre? Es mi nombre, sí, señor. Bueno, cuéntenos usted cómo lo debemos considerar a usted. ¿Escultor, ceramista, pintor, alfarero? Alfarero, artesano. Alfarero y artesano. Sí, señor. ¿Se queda usted en las artesanías o en el arte? Bueno, hemos manejado un poco también el ramo de la cerámica, hemos estudiado algunas otras técnicas, pero hemos mantenido y queremos seguir manteniendo. ¿Le aprendió usted a la gente de por allá del pueblo, del rancho,
hacer cerámica? Desde luego que sí, pero tratamos de mantener la técnica tradicional de Guanajuato, la técnica de mayólica. Así es. Es la primera cerámica traída a nuestro continente por los europeos, por los españoles. Así es que esto no es estrictamente hacer hoyos ni jarros, perdón, usted que la pregunta. No, es otro material. Son cosas un poco más relevantes en otro aspecto, que claro que nuestros jarros son bellísimos, y queremos seguirlos conservando también. Eso es. Y se cuecen en un horno de leña a 1050 grados de temperatura, usando óxidos, minerales, para el vidriado, que es la primera técnica vidriada, como le comentaba, en el continente americano, traída por los españoles. Eso es. Algunas de estas piezas demuestran una trayectoria oriental en su diseño, que fue implantada por los españoles en Puebla, y desde luego después bajó a Guanajuato, donde se implantó esta técnica también, en donde ya se conformó con los diferentes diseños ya propios y adoptados por los guanajuatenses. ¿Cuál es el material utilizado para esto, maestro? Son barros de la región y óxidos minerales para lograr el vidriado, y los colores al igual son minerales. Eso es. Lo que usted propiamente hace sería los diseños, ¿verdad? Sí, entre un grupo de colaboradores y su servidor trabajamos en este taller, somos 10 gentes aproximadamente, y hemos logrado realizar estas obras en el taller de diferentes diseños. Bien, señor, por mucho gusto, muchas gracias, y esta exposición tendrá seguramente muchísimo éxito, puesto que estos son las manifestaciones de arte que agradan muchísimo al público de Francia, lo que tiene autenticidad, lo que tiene una cierta ingenuidad, lo que tiene belleza popular, eso llama muchísimo la atención. Pues ojalá que sea así. Así será. Mucho gusto, maestro Gorky González. Igualmente, gracias a usted.